vamos a dedicársela a la Biblioteca Pedro Grases de la Universidad Metropolitana, que fue inaugurada a finales de 1983. La Biblioteca Pedro Grases se inició con la donación de don Pedro, ese gran bibliógrafo catalán venezolano, que donó a la universidad a través de su amistad con Eugenio Mendoza Goiticoa alrededor de 60.000 volúmenes. Y para hablar de esto tenemos el honor y el gusto de contar con Eugenio Mendoza Rodríguez aquí en el estudio. Bienvenido, Eugenio. Bienvenido, es un gusto recibirle. Muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que me da mucho gusto venir a conversar aquí sobre Pedro Grases. Y sobre tu padre también. Y sobre mi padre. Pedro Grases vino de España en el año 39 huyendo de la guerra. Imagínate tú que él tuvo que salir con la maleta, la esposa, 2 hijos, y llegó a Venezuela debiendo los pasajes. Se dedicó a la educación en Venezuela, toda su vida. Empezó a ser profesor, le dedicó muchísimo tiempo a educaciones de familias. Fue profesor en la familia de mi abuelo, Eugenio Mendoza Coveña, y Luisa Goiticoa, y allí conoció a mis tías. Papá lo conoció y tuvo la oportunidad de establecer una magnífica relación con él a lo largo del tiempo. Papá no pudo graduarse más allá de 6º grado de primaria por razones de salud y temas, y llegó a ser la Universidad Metropolitana. Pedro Grases lo conoció y Pedro se sentaba con mi padre a conversar sobre historia, sobre Venezuela, sobre historia mundial, sobre arte, sobre cultura, y en realidad fue dándole un background a mi padre de cultura y educación formidable. Y ahí se estableció una amistad enorme. Mi padre, cuando hizo la universidad con un equipo de gente extraordinario, con mucha gente que colaboró en la universidad, él iba a las graduaciones, y en las graduaciones tenía derecho como presidente a usar toga y birrete. Y él no usaba ni toga ni birrete, él iba de flu. Y una vez le preguntaron, ¿y por qué tú lo haces así? Bueno, porque es que yo no me gradué nunca de universitario, pero que además me da mucho orgullo poder haber hecho una universidad sin haberme graduado en la universidad. ¿Qué Ahora, tal? señor Mendoza, cuando estamos hablando de esta historia, que además de hermosa es conmovedora, es quizás la historia de un país que se construyó por el compromiso con la educación como un mecanismo de ascenso social. Y estamos hablando desde migrantes de distintos países que aprovecharon las oportunidades que una economía o un país como Venezuela ofrecía y decidieron retribuirle en lo más valioso que puede tener una sociedad, es la formación de nuevas generaciones, de nuevos venezolanos. ¿Qué supone ver esa universidad fundada por una persona que, a pesar de no haber sido graduada nunca con título universitario, sigue formando a generaciones y generaciones de venezolanos? Bueno, Pedro Grases tuvo una ventaja muy grande. Él vino muy bien formado. Él vino como historiador, como filósofo. Cuando llegó aquí ya había tenido una carrera en España importante. Tuvo que salir huyendo de la guerra. Y Pedro llegó a la universidad, se dedicó a Venezuela. En su vida, él reunió 70.000 volúmenes de su biblioteca personal. Yo recuerdo, muy joven, de haber ido a su casa y tenía la biblioteca de la casa, y después un día, es que tengo que construir algo. Y eso construyó una casa adicional solamente para los libros. Es así. Y y ahí tenía reuniones con gente de altísimo nivel, donde los ponía a trabajar sobre temas venezolanos. Empezó como una peña de gente emigrando de España y terminó siendo una peña sobre Venezuela, en donde la gente, yo tuve el privilegio de ir muy joven a varias reuniones con él. Hablaban, yo creo que tú también estuviste, Sí, Rafael. claro que sí. Algunas reuniones sobre eso, Y tenías la oportunidad de hablar sobre preocupaciones del país. Las conversaciones no eran sobre
los negocios, ni sobre... Era cómo hacer un país mejor. Sí. Era un amor profundo por Venezuela y se murió en Venezuela y se quedó aquí deliberadamente. Claro. Hay una anécdota muy bonita y es que don Pedro le dice a tu papá, mira, Eugenio, si logran construir este equipo integrado por toda esta gente que tú señalabas, una universidad, yo dono la biblioteca. Era como un acicate, como una oferta que los entusiasmaba mucho. Y en efecto ocurrió, y hay que decir que la biblioteca desde el punto de vista físico es una obra arquitectónica nada menos que de Tomás Sanabria. Es un extraordinario edificio, ¿no? Un edificio de 9.000 metros cuadrados que tiene 132.000 ejemplares. Pedro fue, sí, bueno, el cuento es que llegan, mi padre le dice, bueno, Pedro, cuando le ofrece donar los libros, bueno, mira, yo te los compro. Yo sé, pero si no tiene chiste, esto es una donación. Y fue una donación. Esos libros que donó Pedro, don Pedro, fueron pitadores para muchos más. Allí donó su biblioteca Arturo Uslar-Pietri, donó su biblioteca Ramón J. Velázquez. Así es. Isidro Morales Paul donó su archivo que tiene temas importantísimos sobre el tema fronterizo con Guyana y con Colombia. Si tú quieres estudiar algo de la frontera, vas allí. Fue presidente del Comité de Cultura de la Fundación Eugenio Mendoza. Hicieron una serie de libros que empezó desde la prehistoria venezolana, pasando por la colonia, pasando por la historia de Venezuela, con los mejores historiadores venezolanos del siglo pasado, en una serie de libros que fueron publicados, y finalmente terminó con Pedro Cunil Grau, es un gran geógrafo venezolano que da una visión futurista de lo que puede ser el país. Y la pregunta tuya, ¿por qué se hizo un país así? Porque había oportunidades, porque había unas ganas de construir y amar el Venezuela. Creo que eso sigue siendo aquí. Así, aquí hay muchísima gente que ama esta Venezuela extraordinaria, tan grande y tan formidable como lo que es hoy en día. Bueno, que ya en esa peña había ese espíritu universitario, porque se supone que eso es lo que hacen las universidades. Piensan el país, generan conocimiento y proyectan hacia el futuro, ¿no? Esta mañana en el evento en el que hablaron Eugenio, Pablo Pulido y Carlos Maldonado Burguán, se sentía el espíritu de la peña de don Pedro. En alguna oportunidad, a esa peña iba un señor que se llamaba Luis Herrera Campins, iba otro señor como cualquier tertuliano llamado Rafael Caldera, iba otro señor como cualquier tertuliano llamado Ramón Velázquez, Rafael Tomás Caldera. Son muchísimos los que pasaron todos los sábados en la mañana. Además había un detalle, que don Pedro no ofrecía nada, solamente café y agua, ¿no? O sea que no había ningún otro atractivo, Eugenio. Café y agua, eso fumaba mucho. Eso sí. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, sí. Bueno, oye, muchísimas gracias por venir y qué celebración tan bonita. Hay que decir que la biblioteca que la diseñó Tomás Sanabria fue una donación del Estado venezolano cuando Luis Herrera Campins fue presidente de la República, ¿no? Fue un esfuerzo en conjunto, más o menos la mitad la donó el Estado, la mitad lo puso la Universidad Metropolitana, y fue una gran colaboración porque yo creo que es una de las bibliotecas más grandes que hay en el país y más ricas. Tenemos que buscar la forma de animar a los jóvenes a usar más los libros de la biblioteca. Uno de los problemas es Google, porque todo se encuentra en las soluciones en Google. Pero hay que ir buscando el método para que los jóvenes estudiantes y los historiadores sí, la biblioteca tiene mucho uso por parte de historiadores y gente que está investigando temas venezolanos en el extranjero. El libro más antiguo es de 1530, que son las memorias de Ciro el Grande en Persia, escrita por un nombre complicado, pero es un libro que existe ahí de 1500, está en la colección, dos colecciones de Alexander von Humboldt, las dos primeras ediciones de Alexander von Humboldt, una que era la de Pedro Graces y la otra era de Arturo Uslar, están las dos allí. Bueno. Entonces es una riqueza y don Pedro sí logró
sí estuvo despachando durante mucho tiempo, porque él no solamente lo hizo, sino se mudó para allá, mientras estaba en construcción. Era tan el empujo que tenía don Pedro para eso, que un día me dice el padre, caramba, Eugenio, Pedro quiere que pongamos la primera piedra de la biblioteca, pero es que todavía no hemos organizado la plata, todavía no tenemos la plata para eso, y quiere que lo hagamos. Cosa que se hizo en la exhibición que hizo la gente de la biblioteca, Pedro Graces, en la Universidad Metropolitana. La primera fotografía es la puesta de la primera piedra con mi padre y don Pedro Graces poniéndola. Y de allí la voluntad, el trabajo, la honestidad, la ética logró el resto del apoyo. Y hoy se celebra ese 40 aniversario de la biblioteca. Ha sido todo un lujo que pudiese acompañarnos y conversar con nosotros y con nuestra audiencia de Pedro Graces y de esa biblioteca. Muchas gracias, Eugenio. Gracias. Y vamos a un tema musical, Dreamer, de Astrud Gilberto.